Hola amigos de Recuperando Historias, vamos a abordar en esta ocasión un tema, desde luego como casi todos los que abordamos en este canal, asociado a la historia del noreste mexicano y del sureste tejano, pero no en los siglos inmediatos, sino nos transportamos a el origen de algunas de las familias que vienen a colonizar esta región del Nuevo Reino de León durante el siglo XVI, pero que intentamos contextualizar el pasado anterior, de los siglos anteriores al XVI, de estas familias y su carga cultural que traían consigo y su gran complejidad respecto a su pasado religioso y a su pasado cortesano y a su pasado familiar y las complicaciones que venían soportando desde el medioevo hasta el siglo XVI, en que estas familias llegan por fin al Nuevo Mundo y empiezan una vida diferente que poco a poco fue distanciándose de las normas y los dogmas y las limitaciones a las que habitualmente estaban sometidos en el viejo continente y concretamente en la región ibérica. Pues si cada tema que abordamos nos parece tan lejano en el tiempo, visto desde luego desde este siglo XXI que estamos viviendo, pero visto desde el siglo XVI no era tan lejano y eso es lo que nos mueve a estudiar esa parte inmediata anterior a la venida o a la llegada de estas familias a lo que fue el incipiente Nuevo Reino de León a finales del siglo XVI. Bien, vamos a tocar un tema que está relacionado con rabinos y papas, con judíos y con cristianos católicos. No tocamos la tercera religión, que es la islámica, que convivieron las tres religiones por siglos en la península ibérica, pero vamos a abordar estos otros dos aspectos de la religión y los vamos a abordar desde un tema que es muy profundo, porque tiene que ver con los cismas o con las crisis que se vivieron tanto en el mundo católico como en el mundo judío en la península ibérica. Pues algunas de las familias que vienen y cuyos descendientes vienen finalmente a finales del XVI a colonizar y a asentar su vida en el Nuevo Reino de León, tienen que ver con todo estos dos cismas religiosos. Aunque suena distante, pero vamos a tratar de explicar en pocas y en breve tiempo la esencia de esta historia. Pues ya hemos tocado en otros videos la historia resumida de Salomón ben Isaac Haleví, que ya su nombre cristiano fue Pablo de Santa María. Fue un hombre que fue convertido al catolicismo en 1390, más o menos en las cercanías del año crítico de 1391, cuando existen los grandes
pogromos y vandalismos hacia las juderías ibéricas. Pues Pablo de Santa María representa tal vez uno de los cismas dentro del judaísmo que se da en la península ibérica y con mayor efecto tanto en el mundo judío como en el mundo católico. Y el otro personaje que vamos a mencionar y que también representa al cisma católico es un hombre que vive entre 1328 y 1423 y cuyo nombre es Pedro Martínez de Luna Pérez de Gotor. Llegó a ser el Papa Benedicto XIII de Aviñón. Este personaje que de alguna manera está asociado a la región valenciana y a la región catalana, es todo un personaje históricamente dentro de la historia del papado y su controversia es muy profunda porque da lugar al cisma de Occidente o al cisma de Aviñón, que es la división que se produce en la Iglesia Católica entre 1378 y 1417, cuando al inicio 2 obispos y al final 3 obispos se disputaron la autoridad pontificia, que en el fondo este problema era una disputa entre el dominio papal por parte de la monarquía francesa o por parte de las familias poderosas italianas y en especial romanas. Bueno, estas dos personas, tanto el Papa Benedicto XIII o Pedro Martínez de Luna, Pérez de Gotor, como Pablo de Santa María, que fue elevado también a jerarquías religiosas dentro de la Iglesia Católica altas, pero que antes de su conversión tuvo el nombre de Salomón ben Isaac Haleví. Bueno, pues ambos personajes están ligados familiarmente a otro personaje novohispano que llega en el siglo XVI, inmediatamente o durante la época de Hernán Cortés, y que ya hemos tratado en otros videos, y que es Marina Gutiérrez de la Caballería. Pues Marina Gutiérrez de la Caballería, como ya hemos dicho o estudiado en otros videos, pertenecía o tenía como origen una familia una familia judía aragonesa que, aunque ella es nacida en Almagro, ya en la región palentina, pero tiene toda una historia previa a su llegada a la Nueva España como esposa del primer tesorero real Alonso de Estrada. Bien, pues ¿qué es lo que intentamos contextualizar? El estudio de Marina Gutiérrez de la Caballería tiene históricamente una riqueza, una riqueza informativa muy importante. Es una mujer que tiene un acentuado pasado judío, es una mujer que tiene un acentuado pasado converso, es una mujer que tiene un acentuado pasado cortesano, es una mujer que tiene un acentuado pasado católico, y es una mujer que además viene quedando asociada a
a sus ancestros inmediatos anteriores que ostentaban cargos decisivos o bien como administradores de Aragón o de las monarquías castellanas, o bien como tesoreros, o bien como vicecancilleres. Así es de que, o bien inclusive como grandes personajes dentro del mundo rabínico o de la filosofía o de la medicina, etcétera, etcétera. Así es que históricamente es un personaje muy rico, pero ahorita vamos a asociarla a estos dos personajes cismáticos en dos mundos tan diferentes, que es en el mundo judío ibérico y en el mundo católico europeo u occidental. Bien, el Papa Benedicto XIII vive entre los años 1328 y 1423, muere ya casi centenario, a los 95 años, retirado en un lugar de la costa mediterránea, muy cercano a los límites entre Valencia y Cataluña, y concretamente estamos hablando del castillo, de un castillo templario, que tiene que ahorita en este momento se me escapa su nombre, pero bueno, vamos a hablar que este personaje que muere casi centenario pone en entredicho la estabilidad del mundo católico, y no necesariamente porque él se lo propusiera, sino porque fue sus biógrafos narran de que fue un hombre casi incorruptible, alejado de todas las vendetas y de todas las transacciones a nivel político y monárquico y religioso que se acostumbraban en ese tiempo previo al Renacimiento. Y bien, pues eso le da un carácter complicado a la realidad que le tocó vivir ya como papa en esa etapa de finales del 14 y principios del 15. Este personaje, sobre él se ha escrito muchísimo, porque dentro de la historia del papado tal vez está ubicado dentro de las personalidades papales más complejas y con un legado muy contrastante y que dejó información de tal suerte que tiene biógrafos muy apologistas de su obra, y también tiene biógrafos muy críticos que lo ubican como un personaje terco y difícil de convencer para que la unidad del papado se conservara. Hay algunos escritos, me llamó la atención uno de ellos que lo expresa un teólogo en una entrevista. El teólogo es Rodolfo Vargas de Morandé, y voy a entrecomillo todo lo que la percepción que tiene este teólogo respecto a este antipapa Benedicto XIII, y dice sobre este papa, que también se le llamó el Papa Luna: quizás se le pueda reprochar su celo excesivo por la conversión de los judíos, pero hay que comprender su actitud en el contexto de una época en la que estaban siendo acosados por las potencias seculares.
es decir, habían sido expulsados de Inglaterra en 1290 y de Francia en 1306 y en 1394. El entorno inmediato del Papa Luna estaba constituido por judíos conversos que, como él, creían que el bautizo podía evitar a los hijos de Israel los sufrimientos que ya habían padecido y que se habían recrudecido con motivo de la peste negra y sus sucesivas oleadas a todo lo largo de la segunda mitad del siglo XIV, flagelo del que la ignorancia e intolerancia de la época les echaban la culpa. Bien, hay muchas interpretaciones que se le dan a todas las acciones que desarrolló este Papa Benedicto XIII de Aviñón, que, repito, lo ubican como uno de los principales provocadores del cisma de Occidente de la Iglesia Católica, que como decíamos, se desarrolla este cisma casi por 40 años, entre 1378 y 1417. Bien, este Papa también por iniciativa de él se desarrolla la disputa de Tortosa. Es un debate muy comentado y muy tratado, y debaten en él cristianos conversos y judíos en la Edad Media. Empieza un 7 de febrero de 1413 en la región de Tortosa, en la región catalana de Tortosa, del área de Tarragona, y termina un 13 de noviembre de 1414 en San Mateo, Castellón, ya de la región de Valencia. Se desarrolló en todo este tiempo, que es cerca de 2 años dura, y tuvo 67 sesiones de esta serie de debates. Pues esta disputa de Tortosa tiene muchas lecturas, y desde luego hay quienes lo ubican a Benedicto XIII como un papa que premeditadamente tomó la iniciativa de echar a andar este debate para convencer a los judíos ibéricos de la conveniencia, o más bien convencerlos de que la fe que debían abrazar sería la católica y desechar su fe judía. Y desde luego, visto desde esa manera, pues hay quienes lo interpretan como un personaje contrario a los sefaradíes o a los católicos, a los judíos de su tiempo. Sin embargo, hay otros analistas que conocen la figura de Benedicto XIII a profundidad y conocen de su cercanía con el mundo judío y con el mundo converso, y de su convicción de que ya no era posible. Él previó la cercanía de todo lo que se avecinaba ya en el siglo XV, y de lo que finalmente ya sabemos que ocurrió con la expulsión de 1492. Se anticipó a todo lo que ya como papa y como personaje informado de la península ibérica veía venir. Pues decíamos entonces que esta disputa de Tortosa se llevó a cabo poco tiempo después de la revuelta antijudía de 1391, y esta revuelta de 1391 se inició en la judería de Sevilla y se extendió al resto de la península ibérica, en Castilla y Aragón, y dejó miles de judíos muertos, y muchos más se vieron obligados
a convertirse al cristianismo. La disputa de Tortosa dio pie, para muchos analistas, al declive de las comunidades judías en la Corona de Aragón, para nunca más poderse recuperar, y a raíz de ella, de la disputa de Tortosa, se reproduce o se produce la separación física de los judíos y de los cristianos. Tal vez todo lo contrario a lo que finalmente pretendía, a juicio de muchos analistas, el Papa Benedicto XIII. Bien, volvemos a mencionar que Marina Gutiérrez Flores de la Caballería tenía como su abuela paterna a Catalina de Luna. Catalina de Luna era hija de Joseph Hanasí, Abraham Benveniste y de Chana de Luna. Pues Catalina de Luna era sobrina nieta del Papa Benedicto XIII, al que hemos hecho referencia en estos minutos previos. Y repito, pues como sobrina nieta del Papa y abuela de Marina Gutiérrez Flores de la Caballería, personaje novohispano que nace en Almagro en 1489 y muere en la Ciudad de México en 1551. Bueno, pues eso implica que Marina de la Caballería era finalmente también sobrina bisnieta o más bien sobrina tataranieta de este Papa Benedicto XIII. Bien, hay una serie de conductas de Marina Gutiérrez Flores de la Caballería ya en suelo novohispano que reflejan tanto su intenso pasado judío como descendiente directa de rabinos que finalmente, como dijimos, Pablo de Santa María, convertido al catolicismo y del cual descendía Marina, y de este Papa que tenía o estaba rodeado de una serie de personajes que le sirvieron hasta su muerte y que eran de origen también judío. Marina también tuvo personajes en el medio cardenalicio, a nivel obispos y arzobispos, a nivel vicecancilleres de la Corona de Aragón, y otros personajes muy cercanos al rey aragonés Jaime I. Jaime I tiene todavía llevaba el mote de Jaime I el Conquistador, y aunque él pertenece al siglo XIII, pero en su reinado sienta las bases para afianzar la figura de todos sus colaboradores judíos, antecesores desde el punto de vista familiar de Marina Gutiérrez Flores de la Caballería. Entre ellos está Judá Haleví de la Caballería nazi, que fue pues el condestable o alguacil de Zaragoza y administrador del rey Jaime I el Conquistador. Este rey inicia lo que es la construcción del Palacio de Peñíscola, que al inicio del video no recordé su nombre. Aquí es donde el Papa Benedicto XIII o Papa Luna viene a pasar sus últimos años, y desde donde con toda su investidura papal sigue desarrollando sus actividades hacia el mundo católico europeo. Pues este palacio o castillo de Peñíscola también fue habitado por la Orden del Temple,
y finalmente, como digo, por el Papa Benedicto XIII, Papa Luna. Pues esta relación con la Orden del Temple, con el cisma de Occidente de la Iglesia Católica, con el mundo converso, previo a la expulsión de 1492, pero posterior a los pogromos de 1391, hacen de la familia de Marina de la Caballería una familia novohispana con un enfoque muy particular, y que reflejan en una medida muy, muy cercana a la verdadera, en la carga cultural tan densa y compleja que estas familias novohispanas del siglo XVI traían consigo, y todo lo que tenían que acatar y atender para poder navegar en el complejo mundo del poder religioso, monárquico y burgués de su tiempo. Bien, amigos de Recuperando Historias, espero que esta información tan general dé pie a estudios más profundos, y como es un tema tan especial y tan difícil de abordar en tan poco tiempo, espero poder concluirlo en próximos videos. Nos escuchamos y hasta pronto.